¿Qué tal, estimados estudiantes? Vamos a comenzar esta sesión con el tema de razón de cambio. Y tenemos nosotros aquí como subtítulo razón de cambio promedio, razón de cambio instantáneo y las aplicaciones. Muy bien, vamos a continuar con nuestro PPT. Y tenemos aquí una aplicación, paseo del día. La arquitecta Yanili es una aficionada al ciclismo. La bicicleta que usa en sus paseos lleva adicionado un dispositivo electrónico que le brinda la distancia y el tiempo en que ha realizado dicho recorrido. El domingo pasado realizó un paseo de Cajamarca a Baños del Inca. Al llegar a su destino revisó su dispositivo y encontró que la distancia recorrida estaba dada por la siguiente relación, la que ustedes pueden apreciar y la que está resaltada de naranja. Preocupada por dicha información, se preguntó: ¿con qué velocidad media se desplazó durante el intervalo del tiempo entre 6 segundos a 8 segundos? Muy bien, entonces para poder dar una idea de solución, vamos a plantear las siguientes teorías. Responde a las siguientes preguntas. ¿Qué entiendes por razón de cambio promedio? ¿Qué entiendes por razón de cambio instantáneo? Muy bien, para ello vamos a definir nuestro logro de esta sesión. Al finalizar la sesión de aprendizaje, los estudiantes resuelven ejercicios y problemas del contexto real aplicando criterios de razón de cambio promedio, razón de cambio instantáneo, aplicando un contexto. Muy bien, vamos a empezar entonces con las teorías. Razón de cambio promedio. Definición. La razón de cambio promedio de y respecto a x, cuando x cambia de x1 a x2, corresponde a la razón de cambio de salida entre el cambio en el valor de entrada. Es decir, que nosotros vamos a tener una división. Aquí el criterio es que x2 no es igual a x1. La conclusión. Si miramos la gráfica de f que está a la derecha, observamos que el valor de y1 y y2 es la función evaluada en los puntos x1 y x2, como se puede apreciar aquí, ¿no? Con su regla de correspondencia vía la función. Entonces dice, representa la razón de cambio promedio y a la vez es la pendiente de la recta que va desde el punto x1, y1 al punto q, x2, y2. Y la recta PQ se conoce como una recta secante. Se dice que es recta secante porque a la curva, a la función, a la gráfica de la función, le corta en dos puntos. Ejemplo, para y igual a f de x igual a x al cubo, determinar la razón de cambio promedio a medida que x cambia de 2 a 4 y x cambia de 3 a 5. Muy bien, vamos a desarrollar entonces aquí estos ejemplos por acá. A ver, comenzamos con la parte A. Si nosotros tenemos aquí los valores de 2 a 4, significa que x1 es igual a 2. Si x1 es igual a 2, nosotros podemos conseguir el valor de y1, porque recuerden que y1 es f evaluado en x1. Es decir, que y1 sería igual a f, x1 es igual a 2. Y donde está la función, voy a aplicarlo. Donde vea x, reemplazo por 2, sería 2 al cubo. Esto me da 8. Tengo el valor de y1 igual a 8. De la misma manera, si es que x1 es igual a 2, ahora x2 es igual a 4. Y2 es igual a f de x2. Y y2 sería igual a f de 4, donde esto es igual a 4 cubo. Y 4 cubo es 64. Y2 es igual a 64. Entonces, como ya tenemos todos los elementos, podemos encontrar la razón de cambio promedio. Vamos a utilizar estas siglas. Razón de cambio promedio, RCP, es igual a Y2 menos Y1 dividido entre X2 menos X1. Al reemplazar tenemos 64 menos Y1 que es 8
todo dividido entre 4 menos 2. Por lo tanto, la razón de cambio promedio sería el siguiente. A ver, su valor operado. Sería 28. La razón de cambio promedio sería 28. Vamos con la otra parte. Para eso vamos a hacer una división por aquí. Muy bien. Y ahora vamos a trabajar con la B. ¿No? Disculpen. Con B. De la misma manera, x1 sería igual a 3. Entonces, y1 es igual a f evaluado en 3, ¿no? Para ir a fines prácticos, que ya entendiste la primera parte. Entonces, f de 3 es igual a 3 al cubo, y esto me da 27. Ya tengo y1 que es igual a 27. Ahora x2 es igual a 5. Y2 es igual a f de 5, que es igual a 5 al cubo, es igual a 125. Entonces, la razón de cambio promedio es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y esto es igual a 125 menos 27, todo sobre 5 menos 3. La razón de cambio promedio, entonces, si operamos, nos da 49. Muy bien, de esa manera hemos podido determinar la razón de cambio promedio. Muy bien, continuamos. Definición. La razón de cambio por medio de f con respecto a x también se le llama el cociente diferencial y está dado por f de x más h menos f de x sobre h, donde h es diferente de cero. Es otra manera de cómo mencionar esta pendiente, ¿no? El cociente diferencial es igual a la pendiente de la recta secante a la curva. Solo que en este caso estamos colocando el valor de h. Muy bien. Y de aquí dice, el cociente de diferencias es una fórmula que nos permite calcular la pendiente de una recta secante usando cualquier par de puntos que pertenecen a la curva bajo estudio. Muy bien, entonces dice, dado f de x igual a x al cuadrado más 2, determinar el cociente de diferencias cuando x es igual a 3 y h es igual a 2. Entonces, vamos a definir como el cociente diferencial de esta manera. El cociente, perdón, ahora sí. El cociente de diferencias, lo decimos así. Cociente de diferencias, parte A, viene a ser igual a f de x más h menos f de x
Pues todo sobre h. Muy bien, entonces decimos el cociente de diferencias es igual. Bueno, ya nos están dando los datos, ¿no? X es igual a 3, h es igual a 2 y reemplazamos. El cociente de diferencia sería f de 5 y f de 5 es 5 al cuadrado más 2 menos, abro un paréntesis, f de 3 sería 3 al cuadrado más 2 y todo sobre 2. Entonces el cociente de diferencia sería igual, ¿no? Operando, tenemos 27 menos 11 dividido entre 2. Y eso nos da como resultado 8. Por acá hacemos una división. Y tenemos la parte B. En la parte B tenemos el cociente de diferencias es igual a f de x más h menos f de x todo sobre h. El cociente de diferencia sería igual. Ahora x es 4 y h es 3. F de 4 más 3 menos f de 4 todo sobre h que viene a ser 3. El cociente de diferencia sería igual. F de 7 sería 7 al cuadrado más 2 menos, paréntesis, f de 4 es 4 al cuadrado más 2 y todo dividido entre 3. Entonces el cociente de diferencias sería igual. Operando, 51 menos 18 dividido entre 3. Y eso nos da un valor igual a 11. ¿De acuerdo? Entonces, este cociente de diferencias, ¿sí?, es equivalente a la razón de cambio promedio. Y lo que nos da también como información es que en una función determina la pendiente. Muy bien, seguimos. Razón de cambio instantáneo. La razón instantánea de cambio de y con respecto a x en x igual a x1 sobre el intervalo de x1 a x2 se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a f de x en el punto x1, f de x1, como pueden ustedes ver en la imagen. La razón de cambio instantánea, ¿de acuerdo?, viene a ser entonces expresada como un límite. El límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De nuestra función evaluada en x1 más h menos f de x1 todo sobre h. De esta manera nosotros obtenemos la razón de cambio instantáneo, que también se expresa como f' de x, en este caso x1. Muy bien. Sigamos. Velocidad instantánea. Es una aplicación. Entonces tenemos, dice, si ahora calculamos la velocidad promedio en lapsos cada vez más cortos, es decir, cuando h tiende a 0, obtenemos aproximaciones cada vez más cercanas a la velocidad en el instante t igual a a. B, que es la velocidad instantánea evaluada en a, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a todo sobre h. B de a, ¿no? P evaluada en a, se llama velocidad instantánea o simplemente velocidad de la partícula en el tiempo t igual a a.
Lo único que se está haciendo es un cambio y que A viene a ser devaluado en el tiempo para poder determinar su velocidad en ese mismo instante, ¿no? Por eso es llamado velocidad instantánea. A ver, veamos. Dice, una pelota cae desde una altura de 100 metros. Si la caída está gobernada por la ecuación f de t igual a 30t cuadrado, donde f de t se mide en metros, hallar la velocidad instantánea de la pelota en el tiempo t igual a 2 segundos. Muy bien, para poder hallar la velocidad instantánea en ese punto, debemos de hallar la velocidad instantánea para todos los valores. Es decir, en este caso, ¿no? de lo que tenemos como teoría, la velocidad en un punto A, es decir, en ese instante, cuando t es igual a A, es igual al límite, cuando h tiende a 0, de la división de f de A más h menos f de A todo sobre h. Muy bien, antes de eso, veamos por aquí. Vamos a hacer una división. ¿Qué necesito para hallar la velocidad en la velocidad instantánea en 2, o sea, en A? Debo de conocer cuánto vale f de A más h, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es utilizar esta variable y después lo reemplazamos por 2, ¿ok? A ver, entonces tendríamos lo siguiente, por aquí. F de A más h. ¿Quién es f de A más h? Todo lo que yo vea aquí en t lo voy a reemplazar por A más h. Entonces tengo 30 por A más h todo elevado al cuadrado. F de A más h es igual entonces a 30 por A cuadrado más 2 veces A por h más h al cuadrado. Si queremos utilizar la propiedad distributiva sería 30, oh, perdón, 30 por A cuadrado más 60 A por h más 30 h cuadrado. Muy bien. ¿Quién es f de A? F de A es igual a 30 por A cuadrado. Seguimos construyendo, ¿ah? Para aplicar el límite, ¿no? Que el límite, recuerden que ha sido tema que ya hemos estudiado en las semanas anteriores. Ahora voy a construir esta división. F de A más h menos f de A, f de A, todo sobre h. A ver, veamos. ¿Qué hacemos? Reemplazamos con cuidado para no equivocarnos con el signo. F de A más h habíamos dicho que es 30 A cuadrado más 60 A por h más 30 h cuadrado. Y restamos con f de A que es 30 A cuadrado. Y dividimos todo entre h. Muy bien, observamos lo siguiente, que podemos tachar o simplificar 30 cuadrado y menos 30 cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? Que nos quede lo siguiente, ¿no?
f de a más h menos f de a todo sobre h sería igual a 60 a por h más 30h cuadrado todo sobre h. Y como podemos ver, podemos simplificar un h. Simplificando. Cancelamos, cancelamos y cancelamos. Entonces tenemos que f de a más h menos f de a todo sobre h sería igual a 60 por a más 30 por h. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar justamente en ese límite para aplicar el límite. Entonces veamos aquí. Reemplazando, tenemos que la velocidad instantánea en cualquier punto A es igual al límite cuando h tiende a 0 reemplazamos, ¿no? 60 por a más 30h. 60 es una constante y el límite de una constante sigue siendo la constante. Pero aquí h reemplazaríamos por 0, por lo tanto la velocidad instantánea en a sería igual a 60 por a más 30 y evaluamos h por 0. Bueno, esto es 0, ¿no? Y nos queda la velocidad instantánea ya en función del valor de a. La velocidad instantánea en a sería igual a 60 por a. ¿Y qué nos está pidiendo? Pues el ejemplo. El ejemplo nos está pidiendo cuando el tiempo es igual a 2. Por lo tanto, lo reemplazamos. La velocidad instantánea en 2 sería igual a 60 por 2. Y esto es igual a 120. Ahora, como es una aplicación y que tenemos unidades, debemos de contestar así. Hallar la velocidad instantánea de la pelota en el tiempo t igual a 2 segundos. La velocidad instantánea La velocidad instantánea es 120 que, como es velocidad, debe tener una unidad. Y la unidad que tenemos es metros por segundos. Metros por segundos. Muy bien. De esa manera, entonces, estamos dando respuesta a este ejercicio, que es muy interesante, ¿verdad? Muy bien. Por aquí. Muy bien. Pasamos al siguiente slide. Muy bien, la metacognición. ¿Qué aprendimos en esta semana? Lo que hemos visto es la razón de cambio promedio y la razón de cambio instantánea. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la razón de cambio promedio e instantánea? Que la razón de cambio, de acuerdo, promedio, como dice, ¿no? Su nombre, promedio, es que está en un cierto intervalo de valores. Y cuando se habla acerca de la razón de cambio instantánea, se habla justamente en ese valor, en ese preciso valor. ¿De acuerdo? ¿No? Si tenemos una función f de x igual a 2x más 1 y queremos hallar la razón de cambio promedio, debemos de tener en cuenta que para la razón de cambio promedio necesitamos un intervalo.
para X que se encuentra entre, ¿no? Y ahí cuando decimos entre, tenemos un valor inferior y un valor superior, ¿no? Por ejemplo, entre 2 y 4, ¿no? De esa manera, con esa información, podemos hallar la razón de cambio promedio. Y la razón de cambio instantánea, el RCI, ¿no? Vamos a decirlo así con las siglas, para poder determinar la razón de cambio instantánea, debemos decir en ese preciso valor. Es decir, para X igual, no sé, se me ocurre 3. Solamente necesito un valor, no necesito entre un intervalo de valores, ¿no? Cuando digo entre 2 y 4, pues estoy considerando todos los valores que hay en ellos dos. ¿De acuerdo? De esa manera se consigue. Muy bien, clase, entonces nos volvemos a ver en la parte de la teoría síncrona. Recuerden, por favor, ver toda la información que hay en el aula virtual, los video ejercicios, los videos asíncronos, que es muy importante que ustedes se instruyan y recuerden que las evaluaciones son una semana antes. ¿De acuerdo? Muy bien, estimados estudiantes, nos volvemos a ver. Cuídense. Hasta luego.